Realmente horrible. Y ahora vamos a hablar de un tema, Sol, que definitivamente quienes, por ejemplo, utilizamos mucho redes sociales, vemos que es un tema de conversación permanente. ¿Cómo afectó la pandemia y la cuarentena a nuestra salud mental? Bueno, un tema que de hecho queremos abordar con especialistas acerca de esto. Estamos ya en contacto con el doctor Víctor Adorno, director del Hospital Neuropsiquiátrico, y ya agradecemos por su tiempo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buen día a todos. Mucho saludo a la audiencia. Bueno, gracias por el tiempo, doctor. Primero que nada, estábamos leyendo algunos detalles. ¿Es cierto que aumentó en promedio la cantidad de consultas en los últimos meses, ya en el contexto de la pandemia? Sí, nosotros si hacemos un comparativo con el 2019, ¿verdad? Y vemos los datos del 2020, sí hemos visto un incremento, un leve descenso durante la cuarentena estricta, pero después ya los números muy por encima de lo que son los datos del 2019 y en aumento, ¿verdad? En aumento. El hospital psiquiátrico, como ustedes Doctor, saben... disculpa que te interrumpamos un segundito para pedirte más que nada si puedes acercar un poquitito más el micrófono, entonces te escuchamos con mayor claridad, atendiendo a que este es un tema realmente muy importante. Decía usted que subieron bastante la cantidad de consultas atendiendo este tema, salud mental. Sí, las consultas han aumentado. Si hacemos un comparativo del 2019 con el 2020, nosotros vemos unos números bastante elevados. O sea, en un promedio de 2.000 consultas en el 2019, en el 2020 estamos teniendo alrededor de 3.200 consultas mensuales, ¿sí? 2020. Y los números siguen aumentando en este 2021. Doctor, nosotros tuvimos... Sí, y con respecto a esto, discriminando un poco si es que hay una franja etaria específica, se ha visto esta incidencia tanto en menores, adolescentes, ¿hay algún promedio? El número de consultas, ¿verdad?, se da principalmente en el franjo de edad etaria de, digámosle, de los 18 a 45 principalmente. Lo que se está viendo mucho son las necesidades para los niños y adolescentes de la tercera edad. Eso sí se ha visto que están aumentando las necesidades de consultorio para estas personas. Y bueno, nosotros como hospital no somos un centro de referencia para el niño y adolescente, pero sí estamos viendo un aumento de la cantidad de consultas e internaciones inclusive para los adolescentes. Y estamos hablando principalmente en cuestiones de crisis, más que nada, ¿verdad? En cuestiones de crisis, casos agudos, es donde nosotros hacemos esas intervenciones. Sí, recuerdo, doctor, que hace unos días el doctor Pío Alfieri de precisamente el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú contaba que hay niños con ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Y si hablamos un poco de los síntomas que hoy por hoy llevan a toda esta gente, ¿verdad?, que se duplicó el número, decía, a toda esta gente que lleva a consultar, ¿cuáles son los síntomas? Ansiedad, tristeza, ¿cómo podemos describir estos fenómenos que la gente hoy detecta y por eso va a consultar? Sí, los principales motivos de consulta son justamente esos problemas de sueño, insomnio, síntomas de ansiedad, crisis de pánico, síntomas depresivos. Digámosle, esos serían los principales motivos de consulta a nivel general. Y quiero especificar nomás, como nosotros somos el único hospital digamos, el hospital psiquiátrico del país, y también tenemos una urgencia que funciona a las 24 horas. Nosotros vemos casos más agudos y más graves, que muchas veces, de acuerdo a la evaluación, ameritan una internación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran los síntomas psicóticos, el porcentaje de pacientes que consultan, que necesitan algún tipo de intervención como internación, acuden principalmente por trastornos psicóticos, cambios conductuales, ¿verdad? Algún tipo de riesgo de autoagresividad o heteroagresividad. Se habla mucho de esto, doctor, de que la cuarta ola que vamos a enfrentar todos prácticamente, ya hablamos a nivel global, tiene que ver con esto, con
enfermedades psicológicas / psiquiátricas. ¿Cómo nosotros hablamos de este tema con la naturalidad que corresponde, verdad? Porque intentamos sacar de lado el tabú con respecto a aquellas pequeñas alertas, las famosas banderas rojas iniciales que la teleaudiencia, que la gente en su casa puede tener en cuenta a la hora de decir, bueno, tengo que acudir a alguien y ver ayuda. Sí, a veces cuesta un poco reconocer estos síntomas. Uno puede relacionarlo con el cansancio o con estar un poco decaído por la situación de la cuarentena o pandemia nada más, o puede estar mucho tiempo encerrado, no tener algún tipo de actividad. Pero es muy importante reconocer si es que hay cambios en el sueño, ¿sí? Si hay cambios importantes en el sueño. No estoy hablando una noche no dormir bien, sino ya varias noches no descansar en forma. Cambios en los ciclos, como les mencioné, el despertar y el sueño, cambios en el apetito, cambios en los niveles de energía o sentirse muy cansado o fatigado a pesar de no estar haciendo grandes cosas, sentirse muy decaído sin ningún motivo, sin ninguna razón, sentirse muy ansioso o sobrepasado por no poder manejar las situaciones estresantes. Todo ese conjunto de síntomas que muchas veces son síntomas físicos y que motivan una consulta con un especialista, ¿verdad? Se le hace un montón de estudios, muchas veces no se encuentra alguna alteración muy visible, entonces todos esos síntomas en conjunto, y más todavía si hay una sensación de estar sobrepasado, de estar muy estresado, sin capacidad de manejar las cuestiones del día a día. Yo creo que son síntomas que se van sumando y son muy importantes reconocerlos y bueno, consultar con un especialista o un profesional en salud mental. Doctor, a nivel global, después de la cuarentena, ¿verdad? ¿Cuáles son estos, no sé si podemos denominar a estos trastornos o enfermedades mentales que de por ahí fueron apareciendo con más notoriedad, ¿verdad? No sé si depresión, usted sabrá enlistar estas patologías, estas enfermedades. Sí, no, acá hay que tener en cuenta los efectos que tuvo la cuarentena y la pandemia sobre la salud mental y después también hablamos de los efectos neuropsiquiátricos de la enfermedad por COVID, de haber tenido una enfermedad por haber tenido COVID en sí, ¿verdad? En su primer momento, la cuarentena estricta, el aislamiento, el miedo, la incertidumbre generaba muchas reacciones, mucha dificultad para adaptarse a la nueva situación, muchos síntomas de ansiedad, muchos síntomas, muchos problemas para dormir, conciliar, muchos problemas para manejar el miedo o adaptarse a la nueva situación, ¿verdad? Y a medida que iba avanzando el tiempo y se iba prolongando, estamos hablando de los efectos del aislamiento, de los efectos de no realizar las actividades en forma habitual, actividades físicas, las actividades sociales o de esparcimiento, las actividades con los seres queridos, los encuentros. Todas esas cosas que ayudan un poco a poder, como suelo decir, como que nos ayudan a poder desestresarnos un poco, a poder un poco relajarnos. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque no tuvimos esos momentos o fueron muy limitados y ahora estamos viendo justamente el impacto de esta cuarta ola, que no es una ola con un pico, sino es algo que ya empezó con la cuarentena al inicio de la pandemia y que va aumentando y que ya estamos viendo el efecto y van a seguir viendo efectos. O sea, esto es algo que continúa, ¿verdad? Doctor, hablamos de los números, hablamos de las banderas rojas y de otras circunstancias a lo largo de la entrevista, pero también estaría bueno que la gente tenga en cuenta que hay algunos hábitos o algunas actividades que nos pueden ayudar de alguna manera. Cada uno igual tiene su herramienta, ¿no? Pero a enfrentar diferentes circunstancias. Se habla mucho de la buena alimentación, de las actividades físicas, como que de a poco también se van habilitando ciertas actividades. ¿Qué recomendamos a la gente de diferentes edades? Sí, más que nada lo que estamos viendo mucho en pacientes cuando acuden a la consulta que están muy aislados, muy encerrados,
tienen mucho miedo de hacer actividades al aire libre, inclusive, ¿verdad? Tienen miedo de ir junto de estar compartiendo con la familia, con los amigos, ¿sí? Bueno, muy importante volver con estas actividades habituales, con todas las medidas todavía de bioseguridad, ¿verdad? Tratar de no estar mucho tiempo aislado, encerrado, ¿sí? Digamos, de tratar de poder ir de a poco, si no lo hicieron todavía, pero ir de a poco volviendo a las actividades habituales. Y más todavía si ya han recibido las 2 dosis de la vacuna, o más todavía si los familiares han recibido toda la vacunación, hacerlo en forma gradual y con todas las medidas de protección, de seguridad. Porque el aislamiento no solamente tiene efectos físicos, muchos de los pacientes ya de repente uno le hace un análisis, encuentra con niveles bajos de vitamina D, sino también que tiene esos efectos mentales, ¿verdad? Sobre la salud mental. Y los seres humanos son seres sociales, necesitan esa conexión con otras personas, necesitan, digámosle, esa parte afectiva, y también necesitan hacer algún tipo de tener un espacio de recreación, ¿verdad? Recreación, actividad física liviana o algún tipo de actividad, ejercicio moderado, sino también esos momentos de esparcimiento en el cual pueden salir a caminar, a disfrutar del tereré en una plaza, en la costanera, por ejemplo, en la casa de un familiar, ¿verdad? De esa manera un poco distenderse y tratar de, porque esos momentos ayudan mucho a relajarse, ayudan mucho a relajarse y a conectarse con las demás personas. Doctor, gracias por su tiempo, por charlar con nosotros de este tema tan importante, y de hecho que vamos a seguir insistiendo desde este espacio a tener en cuenta todas las recomendaciones y a cuidar nuestra salud mental. Gracias. Muchas gracias. 10:25, tenemos buenas recomendaciones también aquí en Edición Matinal, y te quiero dar sobre todo esta recomendación a vos que sos emprendedora y que sabes evidentemente lo que necesitas. Si sos emprendedor y querés empezar a montar o reformar tu negocio, con Misionera S.A. podés adquirir todo en cómodas cuotas. Acércate a cualquiera de las sucursales para acceder a créditos de manera fácil y rápida, porque en Misionera tu confort es nuestra misión. I bet they know as soon as we walk in. Wearing Cuban